Pido que suban al escenario a don Tony Kern, director de Urban Adventures Australia, don Rafael Chamorro, subdirector general de Marketing Exterior de Turismo de España, de Tour España, doña Janie Neumann, directora de Desarrollo de Gastronomía y Bebidas Visit Scotland, y don Antonio Montesinos, él es doctor en turismo, especialista en planificación y gastronomía turística. Un aplauso a todos. Gracias. Nuestro moderador es don Eugenio Yunis, él es asesor de la Federación de Empresas de Turismo de Chile y le pido subir también. Muchísimas gracias. Un aplauso. Muchas gracias. Bienvenido. ¿Tienes avisas del tiempo? Bueno, muy buenas tardes. Good afternoon. My colleagues here will use two languages because we have two English speakers and two Spanish speakers. Yo quisiera comenzar por una pequeña reflexión. No sé si Yolanda está por ahí, ¿sí, no? Que he estado pensando toda la mañana y lo digo no como crítica. Yolanda, en ningún caso no voy a criticar a mi querida Organización Mundial del Turismo, pero a lo mejor deberíamos ampliar el debate, más que turismo gastronómico, hablar de gastronomía en turismo. Porque la verdad es que todo turista consume gastronomía. Nadie sobrevive más de 24 horas sin comer. Y yo creo que el tema entonces va más allá que del segmento turístico que es el turismo gastronómico. Yo creo que para futuros foros tal vez debiéramos ampliar el debate a cómo se inserta la gastronomía en la actividad turística, ya sea el especialista de turismo gastronómico o el turista más banal, a mi juicio al menos, de sol y playa, que también consume gastronomía. Entonces, eso lo dejo como food for thought for next forum. Ahora, entrando a nuestro tema, a mí me gustaría partir por algo que dijo anoche el secretario general, que nos recordaba que el mundo globalizado nos ha uniformado en muchos aspectos. Él mencionó telecomunicaciones, vivienda, etcétera, pero que había un gran factor diferenciador y ese era precisamente la gastronomía. ¿Perdón? ¿Se escucha bien? Sí. Ya. Ahora, yo creo que eso es cierto, pero también es mitad cierto, porque también la gastronomía está sometida a una amenaza globalizadora que ya en algunos lugares ya no es amenaza, es una realidad. Y esto no solo por las cadenas multinacionales de comida rápida, y ahí vuelvo al tema, a la observación que hice en primer lugar, que mucho turista, que no es un turista gastronómico, pero que consume gastronomía, a lo mejor se contenta con venir desde el otro lado del mundo a España, ni siquiera a comer paellas, sino que a comer una hamburguesa de una cierta marca. Y eso es un pecado, a mi juicio, en España o en cualquier latitud. Hay ciertas preparaciones, no solo por las cadenas multinacionales de comida, sino que también porque hay ciertas preparaciones culinarias que se han internacionalizado. Y hoy día no hay que ir a Italia para comer pizza. Se puede comer en cualquier lugar, pizza o pasta. No hay que ir tampoco a Japón para comer sushi. Y no son los japoneses los que estén vendiendo y preparando sushi en España o en Chile o en Australia. Son los locales que están preparando el sushi. Tampoco hay que ir al Medio Oriente para comer un kebab o un shawarma. Lo encontramos en todas partes. Entonces, la reflexión que yo quiero hacer es que lo que anoche nos decía el secretario general es hasta por ahí nomás, es mitad cierto.
porque el mundo globalizado también nos ha globalizado muchos platos que hoy día, a lo mejor para un local que no puede ir a Japón, que encuentre sushi a la vuelta de la esquina y que se lo traigan a su casa con un delivery, es excelente. Pero, ¿cuál es la gracia entonces de ir a Japón? Si vamos a encontrar las mismas cadenas hoteleras, las mismas cadenas de ropa y las mismas comidas que podemos comer a la vuelta de la esquina. Yo creo que ahí hay un enorme desafío de cómo poder mantener la identidad cultural gastronómica de cada destino turístico en este mundo globalizado, intercomunicado, que hay de todo en todas partes, y que a pesar de los nacionalismos, que yo personalmente no apruebo, esos nacionalismos a outrance, que se quieren aislar del resto del mundo, pero que han aparecido lamentablemente. ¿Cómo podemos conciliar entonces en el turismo de que la gastronomía sea un elemento identitario de la cultura local? Y ahí quiero escuchar aquí a nuestros colegas, empecemos por Janie, para dar, yo soy un hombre de costumbres antiguas, ladies first. So, what do you think, Janie, that we can do from the tourism sector for gastronomy to continue to be or to become again an identity factor of destinations that reflect the local culture? Well, thanks for having me on the panel. That's an interesting question also for Scotland specifically, because dare I say we have not managed to export haggis, neeps and tatties around the world yet. So the Scottish food culture, we have an amazing world-class food and drink products, but there's a certain sense that the cuisine and certain dishes have gotten lost of what is specifically Scottish, especially from an international perception, but also in Scotland. And there's a certain internationalization, you know, I think they say chicken korma is the most popular dish in the UK, so, you know, which is great. In the UK as well as in Scotland have adopted international cuisines, but maybe at the extent that they've neglected their own food heritage. So we found at Visit Scotland and working with Scotland Food and Drink, our partners, that a lot of it is about going back even to the industry, the tourism industry, to say, to bring back that valuing your food culture and presenting that to the visitor and using the local products and telling those stories. So sometimes it's not as easy. There's a lot of behind the scenes work that needs to be done, I think, even almost to get the local population to start valuing their food culture and thinking back to, you know, maybe 100 years ago, all the recipes and things we had in Scotland and distinctive dishes. And fostering that within the industry to showcase and shine a spotlight on that to tourists who can then take that away. So, very good. Tony, let's see what, from a new world perspective, what is your experience Sure. there? I half agree with your proposition because similar to the Canada experience that we heard about on the panel before, in Australia, the story of our country and therefore our cuisine is immigration. And so Melbourne, which is where I'm from, has a great reputation as a food city, but we don't have a cuisine that we own. Instead, we have amazing dishes from all around the world, but they're made by people who came from those places. And the reputation that Melbourne, in this example, has been given is based on its produce first, so the produce is amazing, and then the skills and techniques of the immigrants who've brought their culture to this city, and the multicultural landscape of Melbourne makes up our food scene. So you pose the question, why would someone travel then to Japan to try sushi when in Melbourne there's great sushi made by great Japanese immigrants?
to our city? And the answer is that people are curious, because how do they know that what they've got in Melbourne is the authentic product? And so they want to verify that for themselves. So they will travel to Japan not only to try the sushi and compare the two to see how well their city is actually doing, but when you get to Japan, wow, you realise that there's more to Japanese cuisine than sushi. And the dialogue will continue. The travellers will come back and talk to their Japanese restaurant and say, I went to Japan and had X, Y, Z. I think it's amazing. Why don't you try bringing that to your restaurant as well? And in our scene, it's those that stick closest to their authentic roots that do the best in the Melbourne food scene. So if you're a Thai restaurant, cook Thai food with Thai spice and you'll be the most successful. Those that kind of dumb it down to an Australian palate are less successful. And so, that we've heard about it today, that real craving of authenticity drives tourists to seek out the most authentic experiences that they can. And just to add, I agree with Tony that it's interesting it's great to experience the food elsewhere and it gives you a glimpse of that culture. But when you go to the country, not only do you experience, you have that food and you can connect with the landscape. I mean, in Scotland, it's like you can have a whiskey anywhere, but if you're in Scotland, you see the water running through the burn and, you connect it with that landscape, which adds a whole nother element and layer to the story and the people, whether it's the producer or the distiller or the people behind it. So it's maybe a great introduction, but it's a whole nother experience. So when in you're a there. way, what you have suggested is that foreign food in not the original country, but in a country like Australia or any other country, serves also to stimulate and to generate trips to the original countries. Yes, that's a good point. Y en España, Rafael, que es un país con una cocina variadísima, con larga historia, pero que vemos lo que nos planteaba Michael hace un momento, que también, claro, la paella, que es un plato como estrella de la cocina española, pero de una región en particular. ¿Cómo ustedes desde el Spanish Tourism Board han manejado el tema de las cocinas tradicionales para sacarle un valor y mantener la autenticidad en cada una de las 17 regiones de este país? Primero de todo, muchas gracias, Eugenio, y gracias a la organización por invitarnos a estar aquí a Tour España. Es un tema muy interesante. Nosotros, primero, lo que hacemos es transmitir la verdad. Como marketing, lo que hacemos es, hay un producto turístico, lo que hacemos es directamente contar la verdad del país. Y la verdad de cualquier país de nuestros países es muy variada. Tenemos una parte que es la globalización. Tenemos, por ejemplo, en Madrid el mejor restaurante mexicano de Europa. Es cierto. Tenemos, por ejemplo, restaurantes magníficos japoneses, restaurantes peruanos. Es decir, Madrid y Barcelona o muchas partes de España son ciudades globalizadas. ¿Por qué no un turista que viene aquí a disfrutar de esa comida va a disfrutar excelente comida mexicana o japonesa peruana? Pero por otra parte tenemos también excelente comida tradicional. ¿Qué hacemos? Contar la verdad. El turista busca experiencias únicas. Al turista no le puedes engañar. Lo que quiere es no probar una paella que no merece la pena, sino un turista bien informado. El turista que buscamos lo que quiere es probar la auténtica cocina madrileña, valenciana, vasca. Entonces, ¿qué es lo que queremos vender? La experiencia. No es lo mismo comer esa paella en un sitio normal que comerla en un sitio realmente bueno, donde se ha preparado algunos productos de la tierra, donde el cocinero ha puesto amor, donde realmente después la experiencia es magnífica. Por ejemplo, en una ciudad española tenemos excelentes cascos renacentistas, medievales, por ejemplo, en la misma Valencia. Comer tapas, por ejemplo, es una experiencia de compartir la comida. Es decir, estoy de acuerdo con mis compañeros, estoy de acuerdo también, por supuesto, con el representante del Smithsonian. No es lo mismo vender falsedad que vender autenticidad. No es lo mismo compartir tapas en Sevilla, un día espectacular de primavera, o en la Alhambra de Granada con las vistas magníficas de la Alhambra, un magnífico monumento de tiempos medievales árabe, que comer en un sitio que realmente no merece la pena. Con lo cual la autenticidad puede ser las dos cosas. El restaurante mexicano que está en Madrid, que es excelente, o realmente compartir cocina tradicional vasca o gallega en un sitio realmente donde se ha creado el producto. Es decir, lo que tenemos que vender es la experiencia y vender autenticidad. Y en México, que combina también una fuerte tradición prehispánica,
más toda la parte colonial y más el México de hoy. ¿Cómo han trabajado ustedes para incorporar esa identidad, diversidad cultural en la gastronomía, en la oferta turística? ¿Qué nos puede decir Antonio? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a la organización, a la OMT, al Basque Culinary Center, a José Mari, a Iñaki, por hacernos sentir siempre en casa cuando venimos acá, y que sobre todo yo creo que lo más importante es que la academia está teniendo ese papel protagónico de, por medio del conocimiento, generar empoderamiento a toda la cadena de valor alimentaria y turística. Me encantó cómo iniciaste. Creo que debemos de romper paradigmas. Y el primer gran paradigma que tenemos que romper es que turismo gastronómico significa solo comer y beber. Cuando realmente hoy lo que está buscando este turista creativo son experiencias e inspiraciones obviamente, basadas en el patrimonio cultural, gastronómico y turístico. Me encantó la ponencia de marcas. ¿Cómo está posicionada la gastronomía en el mundo? Podríamos preguntar a mucha gente y la pregunta sería, ¿qué imágenes se te vienen cuando digo la palabra gastronomía? Y la gran mayoría, lo podríamos hacer aquí, va a pensar en cocineros, en platos, en bebidas. Realmente tenemos que cambiar ese paradigma y hablar de gastronomía y turismo, y por ello deberíamos conceptualizar más que la palabra gastronomía, el sistema alimentario, que es realmente el gran punto de partida para que podamos tener soberanía y seguridad alimentaria, que es una de las grandes condicionantes para poder desarrollar gastroturismo, que es el nuevo término, sostenible. ¿Cuáles son las grandes problemáticas? Pues sí, tenemos 1 millón, casi 1.000 millones de personas con hambre. Es el segundo objetivo de la agenda de sostenibilidad. Y por el otro lado tenemos 1.3 billones de toneladas de alimentos que se pierden y se desperdician. ¿Qué hemos aprendido nosotros? Que para que podamos desarrollar una planificación gastronómica y turística es sumamente importante ir al territorio, respetarlo con esta soberanía y seguridad alimentaria, y más que vender cocina tradicional, que hemos eso aprendido en México el gran movimiento lo iniciamos a través de un reconocimiento UNESCO que se le da al paradigma de Michoacán, sus cocineras tradicionales. Es un movimiento muy interesante. Pero ¿qué sucede? Vamos a rescatar la cocina tradicional y de repente vemos platos en los concursos con elementos o ingredientes que ya están en vías de extinción. Entonces tenemos que evolucionar hacia desarrollar platillos estratégicos. ¿Qué es un platillo estratégico? Un platillo que debe apoyar a toda la cadena de valor alimentaria partiendo de los productos endémicos y lo que se produce en el territorio. Para desarrollar una planificación sostenible hemos aprendido, no solo en México, en varios países donde trabajamos, que debemos de tener 3 condicionantes. Primero, las definiciones. Seguimos sin tener una definición oficial de gastronomía, con todo lo que estamos hablando, y menos aún hay una definición de turismo gastronómico. Al no saber hacia dónde vamos, no conocemos el objeto y no conocemos los sujetos. Creo que de ahí tenemos que ponernos todos de acuerdo para saber cuál es el camino. La segunda condicionante es seguridad alimentaria y la tercera es la más importante, que es el motivo de este debate, el patrimonio gastronómico cultural, que sabemos perfectamente que ha tenido mucha fuerza en la parte inmaterial. Pero si analizamos la influencia que ha tenido en el turismo gastronómico, en el caso de México tenemos que hablar que en el 2005 nos dieron un reconocimiento como patrimonio del paisaje cultural, que fue el paisaje agavero y la industria del tequila. Y de ahí surge un producto turístico, que es la ruta del tequila, hoy muy famosa, que ha tenido mucho éxito turísticamente, pero que no podría decir lo mismo en la parte de sostenibilidad. Entonces, creo que debemos trabajar en el desarrollo endógeno, pero por supuesto también las políticas públicas son sumamente importantes para poder generar desarrollo exógeno. Esta integración de toda la cadena de valor alimentaria nos va a llevar a una gobernanza que nos va a permitir propiciar acciones estratégicas para poder desarrollar un turismo gastronómico o gastroturismo, que yo coincido contigo totalmente, sostenible. Que Michael en su discurso inaugural de esta sesión tocó este tema que yo llamaría de denominación de origen. ¿Qué posibilidades ven aquí mis colegas en este panel
de que lleguemos a tener algún tipo de denominación de origen gastronómico, aparte de productos específicos, como puede ser el tequila en México o el whisky en Escocia o cualquier otro producto, pero más bien esos son casi productos naturales, no así el whisky, pero de platos, ¿ven ustedes alguna posibilidad de decir este plato para comerlo bien es de este lugar y hay una cierta denominación de origen? Rafael, por ejemplo. No lo sé, es complicada la respuesta porque una cosa es el producto, por ejemplo, tenemos productos excelentes en España, en todo el mundo, pues el aceite de oliva o el vino, pero bueno, ya un plato más allá, lo que por ejemplo la UNESCO ha reconocido es la intangible, como patrimonio cultural intangible, es pues una cierta manera de preparar todos estos platos, tanto en México como en Japón, o la dieta mediterránea, o en Francia, pero después ir más allá, por ejemplo, las tapas siempre decimos que se comparten, pero por ejemplo incluso lo que hablaba un poco el compañero de la mesa sobre la dificultad de definir las cosas. En España nos ponemos de acuerdo en que es difícil traducirlo quizá, lo que es un pincho, lo que es una ración y lo que es una tapa. Si no nos ponemos de acuerdo en eso, son problemas de definiciones. ¿Qué es un pincho? ¿Qué es una tapa? ¿Qué es una ración? Es muy complicado. Ya en inglés yo creo que ni siquiera tiene traducción de estas cosas. Con lo cual poner ya pues, una especie de marchamo de cómo se prepara un plato, cómo se hace un plato más allá, es complicado. Además vivimos en un mundo absolutamente globalizado que están las dos vertientes, respetar la tradición y respetar cómo se produce. Pues eso, por ejemplo, el movimiento local, de que los productos sean locales, de que los platos se preparen de manera sostenible, de que el turismo también consuma de manera sostenible y con calidad. Yo más que nada lo enfocaría por la calidad. Es decir, nosotros estamos muy interesados, en la Secretaría de Estado de Turismo en Tour España, en la calidad en todos sus extremos. Calidad y sostenibilidad, que los productos tengan calidad, que, por ejemplo, la seguridad alimentaria, que los productos sean sanos y que la manera de producirlos sea, por supuesto, respetuosa con el medio ambiente y que a la hora de consumirlos también haya una calidad, tanto en los restaurantes que los sirven como en la manera en la experiencia concreta. Calidad y sostenibilidad, pero más allá yo no iría mucho más de... ¿Y qué rol creen que también, volviendo a lo que nos introducía Michael, qué rol puede jugar la comunidad local? Yo creo que ahí puede haber el elemento diferenciador, de que tú te vayas a Valencia y que la gente que prepara la paella te explique cómo la prepara y que no sea lo mismo comerla pues, en Estados Unidos o en Australia. Ahí el rol que puede, lo que Michael llamaba the story behind the local cuisine. ¿Cómo podemos integrar, Janie, a the local people into the gastronomic experience of tourists? Yeah, and I think that's, as I alluded to earlier, potentially a challenge, but also a massive opportunity too. I always think about the food and drink. You have amazing food and drink. We just need to all become amazing storytellers. And sometimes that's the challenge when you're working with a wide range of tourism businesses. For some of them, they're very passionate about it and it comes naturally, but or it's a very high-end thing, but also what was alluded to earlier, it's important that it doesn't stay in that fine dining section, that everybody's included, that it can be a fish and chip takeaway if the person can talk about where the fish is from and the potatoes and be passionate about it, as well as a bed and breakfast in the UK or a cafe. And we found that it does take support for the industry to encourage them to see it as an added value to their business, that it can help them make more money, it can help them meet their customers' demand, that they become better storytellers. But maybe you also have to help them a bit with the story. But so, and also involve not maybe just the people that serve it, but go back, as was said earlier, you know, the producers or, you know, the people who grow the food, or, you know, who then make the distillers, like I mentioned, or the cheese makers, you know, that whole supply chain. There's lots of amazing stories. So, or do pairings, you know, that you do food pairings with the craft beer, or invite the producer to the evening, you know, and involve lots of people to tell that story. But at least in Scotland, there's some amazing practice and some great ambassadors, but there's also definitely opportunity to do more of that and make everybody an ambassador, whether they're involved in the tourism industry or locals themselves as well. So. En México, ¿tienen ustedes experiencias de
involucrar a los cocineros, a las personas de un pequeño pueblo en la preparación y servicio de platos a los turistas? Sí, de hecho, tenemos un caso del cual nos enorgullecemos mucho haber colaborado con. De hecho, por aquí está el secretario de Turismo de Guanajuato, Fernando Olivera. ¿Qué hicimos? ¿Qué fue la primera estrategia? Primero es realmente considerar de manera prioritaria las comunidades, para lo cual hicimos un diagnóstico para ver cuáles eran las líneas prioritarias. Y el primer paradigma que rompimos es que cuando estás planificando productos, que hace falta mucho producto gastronómico integrado, confundimos recursos con atractivos y no productos finales, evidentemente lo siguiente es levantar un inventario. Si de por sí turísticamente es difícil, imagínense levantar un inventario gastronómico. Una planta es inventario, un utensilio es inventario. Entonces cambiamos el paradigma y lo que hicimos fue preguntarle a la comunidad qué detectaban ellos como su patrimonio. Eso era maravilloso porque entonces ellos nos decían qué les interesaba preservar, salvaguardar y en el peor y más triste de los casos, rescatar. Hoy estamos trabajando también con Tlaxcala, muy poca gente lo sabe, pero Tlaxcala es la cuna de la gastronomía mexicana, de la culinaria mexicana. Tlaxcala, su nombre significa tierra de maíz y su escudo son dos manos haciendo una tortilla de maíz, que para nosotros el maíz es lo mismo que para ustedes el trigo, ¿no? En Europa. Entonces, ¿qué hicimos? Pues la gente al sentirse considerada, al realmente sentirse cuestionada y que hubiera acciones concretas, nos permitió ganar su confianza, que era lo más importante. Después, con metodologías y mucha formación, fuimos preparándolos. En Guanajuato se desarrolló con la Secretaría de Turismo la primera certificación en competitividad gastronómica y turística sostenible, donde se empoderaba al empresario para que fueran o evolucionaran de emprendedores a empresarios. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Pues en más óptimo nivel, que sean pensadores estratégicos. ¿Qué sucedió? Que se generó identidad y hubo una continuidad como un proyecto a largo plazo. Hoy Guanajuato está trabajando la sostenibilidad, pero antes de trabajar la sostenibilidad, primero tienes que rescatar el territorio. Ahora, yo la verdad es que voy a poner el dedo en el renglón, seguimos creyendo que las denominaciones de origen es la mejor solución para proteger el territorio y no es así. Una denominación de origen, lo sabemos, es cara, y muchas veces va en contra del patrimonio. En México tenemos quesos maravillosos. Ayer, la verdad, mis respetos porque nos dieron una clase magistral de quesos. Nosotros tenemos un queso maravilloso, Cotija. No puede concursar, no puede hacer muchas cosas porque sigue siendo de leche de cabra bronca, que le llamamos. Entonces, hay distintivos de calidad donde ya nos obligan a quitar nuestros utensilios como el molcajete o el metate, que son ancestrales, que son estos morteros. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto a veces ese rigor nos hace u obliga a estas cocineras tradicionales ir perdiendo lo que sus madres les enseñaron? Para que sea una idea, cuando una mujer purépecha en Michoacán se casa, el regalo que le hacen es su metate, para que con ese metate, hincada al día de hoy, le pueda hacer la comida a su marido. Ella estuvo en el Culinary, en el CIA, Culinary Institute of America, fue a dar una conferencia, porque han pasado de ser cocineras utilizadas a ser embajadoras de nuestra gastronomía. Han sido revaloradas y le compraban su metate. ¿Ustedes creen que lo quiso vender? Claro que no. Ahí es donde se construyen las historias y esa sabiduría, ese honor, que lamentablemente la industrialización y la globalización cada día va acabando. Entonces, antes que pensar en denominaciones de origen, tenemos que preservar los usos y costumbres de ellos. Tenemos que crear marcas colectivas, marcas en los cuales se identifiquen como grupo, porque de esa manera también van a poder recibir mayores apoyos. Si alguien hace una denominación de origen, ellos no tienen los recursos, ¿qué sucede? Esta persona se vuelve un monopolista y les paga precios miserables, y lo sabemos. Los problemas que hay en el cacao en varios países, el mismo café, que lamentablemente están siendo subutilizados y muy mal pagados estos campesinos, estos agricultores que no solo buscan preservar su patrimonio, sino que dejan alma y corazón en esa tierra bendita y que lamentablemente hoy los transgénicos, hay que decirlo fuerte y claro, nos están acabando.
Y lamentablemente eso es lo que está matando nuestra identidad, porque llega un momento en que esa comunidad dice, o preservo lo mío o como. Tony, let's see from the demand side. You have an interesting tour operating business, urban adventures, and you have to deal with the tourists and with your partners in other countries. Do you see that there is a growing demand for authenticity in gastronomy among your tourists, among your clients? Yeah, absolutely is the answer. So as you alluded to, I'm a tour operator, so I run a business that has partners that we use, local people who own their own business in their own destination, and we're in 94 countries, 157 cities, but 50% of our entire revenue comes through our food tours. They only make up 25% of our itineraries, so that very clearly shows the strength of the gastronomical tourism market, absolutely. But again, down to definitions, we don't do high-end restaurant. How can we add value to a high-end restaurant experience? We can't. So essentially what our role is to help tell the story of a plate of food or the personality of a city, and we do that through guided experiences. And so our role is to help the small producers or every element on a plate and the producers that created it. That's not just a plate of food, that's the story of 10, 15 different people that contributed to making that plate of food. And so we want to pull out the great stories that we can that are involved in that plate of food and tell those to our customers. And that's how we create an itinerary around food. And we use local people and get them to identify the places that the locals love to go to the most. So it was very gratifying to see in the presentation by Yolanda this morning that when you're looking at tourism development, one of the 5 things that you need to look at is this emerging travel like a local tourist, because that is our customer. And I can absolutely say it's a massively growing market, people looking for authentic experiences and to be shown things that other tourists can't find. And that's our entire role, is to interpret that for the customer. And so we know these challenges where not everybody is comfortable communicating with a foreign group of travellers. So our role is to help them to tell that story. So we'd love that vendor or that producer or whatever to speak, because when they speak about their own product, they speak with passion, and everyone recognises that even if they don't understand the words. And then our guide is there to translate that story so that the words are understood, and then you get the full picture of what's happening. And this is a big trend in tourism, and the growth of our business it definitely says that it's a trend that's going to keep on growing. ¿Y cómo ves, Rafael, la relación entre el interés por la gastronomía, y reitero mi punto, más que el turismo gastronómico per se como un segmento, sino que el interés por la gastronomía con el interés por otras expresiones culturales que hay en los destinos? ¿Cómo ves eso? Nosotros somos líderes mundiales junto con Francia, con Estados Unidos, con China en recepción de turistas. Recibimos 75 millones de turistas. 75 millones realmente ya es un número muy considerable. Incluso en algunas ciudades, como saben, hay incluso problemas de si los locales pues realmente pueden soportar más turismo. Siempre hay una polémica con esto. Entonces vemos que unos 7,5 millones, un 10%, son turistas mucho más interesados en la gastronomía y hacen acciones de alta gastronomía. Visitan restaurantes, visitan bodegas, es decir, un 10% vemos que son turistas gastronómicos puros. Bueno. Esos turistas gastronómicos también vemos que gastan más en destino, es decir, gastan mucho más y están mucho más interesados por la cultura, por la sostenibilidad, por las compras auténticas de realmente productos del país. Es decir, todo esto encaja, es decir, es como un puzzle que va encajando. Ese turista gastronómico, ese turista que tiene
mayor nivel de estudios, un poquito más de nivel adquisitivo, también le interesa más la autenticidad, le interesa mucho más la cultura, le interesa empaparse del ambiente de las ciudades y de la cultura. Con lo cual yo creo que todo encaja. Es el turista que estamos buscando, un turista sostenible, que no sea masivo, un turista realmente que se interese en nuestra cultura, que le interesa visitar la ciudad o el campo, o por ejemplo, las rutas del vino española. Tenemos 26 rutas del vino que lo que hacen es, si lo miran en nuestra página web de Rutas del Vino, que hacemos con el Club de Productos Rutas del Vino, pues se ve que allí lo que se cuenta es lo que se puede consumir en restaurantes, o visitar viñedos, o visitar bodegas, e interesarse por la cultura. Entonces, claro, yo creo que todo encaja. Es decir, es una búsqueda en general de un turismo experiencial y de calidad. Está claro que el turista que está interesado en la gastronomía está interesado también en la historia y está interesado en la vivencia del país que visita, o de la ciudad que visita. How can we raise that 10%, which is good, but is low? How can we do, Janie, to raise that 10% only of tourists who are interested in cultural aspects, including the gastronomy as part of the culture? Do you have any recipe from Scotland? I don't know, you tell me. Well, it's interesting because I would say Scotland is definitely on a journey, but nowhere near to being, a food gastronomy or a food tourism destination like potentially, we know from visitor surveys, food and drink doesn't feature in the top 5 reasons of why people come to Scotland, but it is a very strong, when they're there, they say it's one of the key things they do. Over 50-60% want to try local food and drink, and it's important to them to have that experience. So maybe it's almost working with that side, strengthening that experience, the quality of the experience that they have when they're there, to work towards, we're ambitious to work towards maybe making that one of the reasons for why they come to Scotland in the future. And I think part of it is just making it telling that story, or making local produce part of lots of experiences, not just the fine dining, but so even the visitors that aren't part of the 10%, that when they come to Scotland or any other country, that they have a great local food experience, and they can then go home and tell their friends and family about it, and it might then become part of the reason. So in Scotland, we've developed a certification program called Taste Our Best, so that all types of businesses, if they are, have a good level of quality, so it's at a roughly 3-star level, so it's suitable to a wide range of businesses. If they source a certain amount of Scottish produce, as well as promote it, that they can get a badge that they can promote themselves with as a business that can give a quality Scottish food and drink experience. So that's across the board and in lots of different sectors. That could be hotels, a visitor attraction, and we also worked a lot with events and festivals. I think that's another cultural thing, where whether it's a music festival that has food stands, that we've worked with them. And as a legacy of our Year of Food and Drink in 2015, any event that wanted funding, we made them sign a food charter. It was they had to make a commitment, which we still do. So it's almost increasingly just trying to raise our game across the board, across the product, so that those 90% that come to Scotland, or those people that come for other reasons, still have a fabulous experience, and then increasingly, it will become more of a reason to come to a destination. Tony, referring to certification or labelization of providers of tourism services, how do you see that? Do you think that is an effective tool to rescue authenticity in gastronomy? It can certainly help. I guess I'm not a big fan of exclusion. So these things can become quite exclusive. It can be, who you know to get into being part of the mark. And small providers are very generally consumed with creating their product, and in general not natural marketers, not natural salespeople. And so you can have great products that will miss out. I think a better measure
is the local demand for a particular product. To me, that's what we build our business on. It's the locals first will determine where the quality is, and as a tour operator, we can then take people to experience those things that have built up a great reputation locally. You know, so the advantage of having people on the ground show you around is that they have that level of knowledge that they can take people to places that locals already consider to be the best, as opposed to going through some formal labelling process. That would be my opinion, I think. Yep. Yes, you wanted to add something? Yes, just out of interest, I think that you're right in the sense that there will always be businesses that maybe don't have the time or the skill to join the label, and that certification is by no means the be-all and end-all. And at the moment, I see it almost as a tool for industry that they will learn to see as something that adds value to their business as much as it is also a marketing tool to the consumer. And, well, ideally, at some point, we will need certification because everybody provide, you know, where it will develop to a point that, you know, lots of, and the locals are an indication of quality as well. So, but yeah. If I may, just one other point on that. I think that the opportunity is potentially in this mark is that tourism can be great PR for your produce. Yeah? So if you come and experience something and it is well labelled, is well marked, it has its provenance on the labelling and people experience it, then they'll go home and seek that produce with that mark in their own market. You know, so I think that's where the real opportunity in that kind of... Exports, yeah. Exactly. Perdón. Eso es muy interesante. Por ejemplo, nosotros siempre preguntamos a los turistas cuando vienen, hacemos encuestas habitualmente de qué les gusta de España, qué no les gusta, cómo los ven con nuestros competidores. Y la gastronomía es el atributo siempre de los mejores valorados. Y es una excelente herramienta de relaciones públicas, es cierto. El turista le gusta mucho, fideliza mucho con España, y cuando prueba la comida española, que imagino que pasará mucho en el resto de los países, en México, en Japón o en la mayoría de los países que reciben turistas, si la cocina o la comida les ha gustado, vuelven al país. Es decir, es un potente atractivo del país, pero hace falta calidad. Y no solamente calidad, sino calidad percibida. La experiencia del turista es realmente sensacional. Y en España, afortunadamente, vemos que lo es, un atributo muy bien valorado siempre. Yo creo que hay un factor que está influyendo mucho, sobre todo en el turismo gastronómico sostenible. Es un turismo sumamente consciente, pero también muy exigente. Y yo creo que se toca poco un tema prioritario que es el servicio directo al comensal. Pero no inicia en un restaurante, no inicia en una bodega de vinos, no inicia en una destilería de tequila. Inicia desde la comunidad. Es muy importante cuando tú detectas o planificas un destino, primero que nada si hay hospitalidad, que es la esencia de todo lo que hacemos. Pero la hospitalidad, puedes tener hospitalidad, pero quizá no tienes vocación turística. Y la más importante, que es donde tenemos que trabajar muchísimo, es en la cultura turística. Son tres cosas totalmente diferentes. Para posteriormente, ahora sí, si esa comunidad lo desea, hay que empoderarla con el conocimiento. Pero al final del día, quien interpreta el producto, el patrimonio, es ese camarero, es esa hostess, es esa persona que está directamente con el cliente, ¿no? En Tlaxcala estamos trabajando un proyecto que se llama Embajadores Gastronómicos y Turísticos del Estado de Tlaxcala, donde no es una certificación de calidad, es algo honorífico, el sentirse orgullosos de servir no solamente a su pueblo, a su región, a su comunidad, sino sentir y servir a su país. Yo creo que otro tema que debemos de tocar mucho para detonar turismo gastronómico es antes que pensar en el turismo gastronómico exterior, que es donde gastamos mucha plata, debemos de pensar en el turismo doméstico. El turismo doméstico, al desarrollarse, el mismo turista busca al dónde va el turismo doméstico. Caso real, todo el mundo conoce Cancún, ¿no? Los grandes resorts. Pues ahí tienes a los turistas saliendo a la carretera, a tomar transporte público, a irse al pueblo más cercano, ¿y qué creen que van a hacer? A enchilarse, a comer tacos. ¿Pero a dónde se para el turista? Donde está el local comiendo a gusto. Los turistas gastronómicos ya no vamos a los grandes restaurantes, ya nos cansamos de pagar cantidades exorbitantes de dinero
para que muchas veces nos maltraten y ni siquiera nos llevemos una experiencia inolvidable. Y muchas veces vamos a estos lugares locales donde nos dan el producto fresco, nos dan vida, alma y corazón y lo más importante, una sonrisa. Yo creo, el otro día usted me puede dar el dato, pero España, casi el 50%, si no es que más, de su turismo viaja por motivos gastronómicos. ¿Es verdad o no? Sí, los españoles sí. Entonces, ¿se dan cuenta? La pregunta es, ¿esos datos los tenemos en nuestros países? ¿Lo hemos desarrollado? En el momento que nosotros internamente generemos este desarrollo, el turismo va a ir, porque ¿qué busca el turismo? Lo que no encuentra en sus países. Es la esencia del desplazamiento. Y evidentemente estamos hablando mucho más de solo comer y beber, ¿no? Yo voy a ir a Colombia, acabo de estar en Colombia, hicimos un diagnóstico en el paisaje cultural cafetero. Yo fui a tomar café, fue lo último que hice. Primero me enseñaron a bordar una cesta con el bambú y me explicaron que el café es un ecosistema compuesto de 3 partes. El café, el bambú y ¿me falta otro? Se me va. Pero bueno, inicias con el artesano que con el bambú te hace tu cesta. El plátano es el otro. Y vas, después de hacer tu cesta manualmente, tú vas y recoges el café. Te van pasando por toda la experiencia, te enseñan los más de 50 o 60 olores y lo último que haces es prepararte tú tu propio café en un maravilloso atardecer. ¿Fue por comer o beber? No, fue por vivir una experiencia, un paisaje, un patrimonio que va mucho más allá y que no lo va a encontrar en su país. No, eso yo creo que es una interesante experiencia, pero vuelvo al tema inicial. Yo creo que eso es para un segmento de consumidores que pueden acceder a ese tipo de experiencias y que me parece excelente. Pero yendo ya al tema más masivo del turismo, yo creo que tú has tocado un punto anteriormente que es, no lo dijiste explícitamente, que es la formación del personal, no solo de cocina, sino que el personal que atiende al turista. Y yo creo que ahí hay un campo de trabajo, y no sé si alguno de vosotros está involucrado en temas de formación, pero hay un campo de trabajo enorme para las instituciones académicas y de capacitación en turismo, de cómo ese futuro garzón, esa chica que después va a atender en el restaurante o en el pequeño food truck en la calle, cómo tiene que saber explicar la comida, contar la historia, porque no siempre va a ser posible que te vayas al pueblito de montaña donde están cosechando el café. El que llega, el otro 90% que llega a España, también tiene que saber entender bien por qué la paella se prepara de tal o cual manera y por qué los pimientos del piquillo son de esta manera y no de esta otra. Entonces ahí hay yo creo que un tema, y ojalá tengáis alguno de vosotros alguna experiencia en formación y capacitación del personal que está en contacto con el turista en restaurantes, en bares, que sepa contar esa historia que idealmente debería contarse en el pueblo, pero que claro, no todos van al pueblo. Perdón, yo solo quisiera acotar, el restaurante se vuelve un embajador, porque si tú me cuentas y me dices, esto es del pueblo, y a menos de una hora vas a encontrar un aceite de olivo maravilloso, que es oleoturismo, esa gente va a querer ir. Los restaurantes son sumamente importantes, porque son los que cuentan las historias, pero si no hay alguien que las cuente bonito y que además sean verdaderas, pues esa gente no va a ir al pueblo, no va a llegar al pueblo. Claro. Por el contrario, hoy estamos viendo cocineros sostenibles también que han hecho una excelente labor y que ponen en sus menús, por ejemplo en México, te ponen no solamente ya en México la gente cree que solo hay tequila, no, hay mezcal. El mezcal es la mamá del tequila y se le llamaba vino mezcal, es un destilado. Existía el mezcal mucho antes que el tequila, pero nuestra bebida ancestral se llama el pulque. Y el pulque es un fermentado que tiene miles de años y que se sale de una planta maravillosa que es el maguey. Pero si tú eso no lo explicas, la gente no va a ir a conocerlo. Pero cuando en un restaurante se lo sirves con calidad, con servicio, con seguridad, y además le das los datos de a dónde puede ir, te estás convirtiendo en un generador de turismo hacia el interior. Y yo creo que es una de las grandes bondades que tiene el turismo gastronómico. En México lo comentaba muy bien nuestro compañero Paco Madrid. El turismo de sol y playa o turismo de playa,
que lamentablemente es una gran cantidad, pero con este tipo de bondades patrimoniales, ese turista está dispuesto a ir al pueblo, pero primero no se va a arriesgar, y es donde viene la importancia del servicio y la profesionalización de los prestadores de servicios. Any comments? I guess so as a tour operator, we're training people all the time. So we have something like 1,200 tour guides in our business. And to be able to get some consistency across that group, we use two training tools. One is our values. So they need to know and respect the values of our business and accept that, and hopefully with open arms really embrace it, because if they do, then they'll be great ambassadors for our business but also for their city. And so our values, we call them PERFECT. We have an acronym. So it's passion, enthusiasm, responsible, fun, knowledge and togetherness. And then the other acronym that we use is called FLAVOR, which is quite ironic at a gastronomy conference, because it's not actually to do with the food, but it's more around the way that we structure our products. So again, it's fun, local, access, value, original and remember. And so by creating a couple of simple tools that we can use and use consistently, and all our communication with all our staff is always about those subjects. You know, and you'll notice that in both was fun. So it's a value, but it's also part of our product creation, because that's the tourism that we believe in. When you go travelling, it's not shouldn't be such a serious thing. It's your time away from your desk. You know, it's your time away from your other life. You know, and we want the customer to ensure that that time is an amazing time, so that they'll travel again. You know, and so that we can be a sustaining industry in ourselves. So if that's the thing that they look forward to most in their year, then all of us have better livings, better opportunities, and the 90% that have travel in a more mainstream way, to me that just screams massive opportunity. I think they're moving our way anyway. I think those numbers are going to move pretty fast towards a more authentic tourism really quickly. The innovative models that are changing tourism as we speak, Airbnbs, etc., creating a whole new travel market that's based around authenticity. And so I think you'll see those numbers change pretty quickly towards the authentic style of travel, of which culinary and gastronomic is one. Rafael. Nosotros no tenemos competencias directas en formación, porque España, bueno, es un país bastante distribuido en las competencias, las comunidades autónomas o las regiones lo tienen. También la Secretaría de Estado de Turismo tiene una cierta coordinación, que no somos parte de ellos, pero no somos exactamente. Pero sí nos interesa, estamos hablando mucho de que todo esto es inspirar a la gente, contar historias, estamos siempre buscando la calidad. Entonces, por ejemplo, para que no pase lo que contaba Michael, de que la paella es una paella mala, el turista cree que tiene que tomarse una paella en Galicia, ¿qué hacemos? Formación al público en general. ¿Cómo? Nuestra página web, nuestro website tiene 20 millones de visitas, las redes sociales tenemos millones de personas. Ahí contamos recetas, contamos en más de 20 idiomas qué experiencia puede encontrar en España. En gastronomía vemos que ponemos un pan con tomate y tiene inmediatamente 2.000 me gusta. En Instagram ponemos directamente un pincho de estos del País Vasco maravilloso, tiene 9.000 me gusta. Es decir, formamos a la gente directamente. Y segundo, en nuestra apuesta por la calidad, ¿qué hacemos? Pues también contar con las pequeñas empresas que hay por todo el país, permitimos que las experiencias gastronómicas de calidad, siempre calidad, ponerlas en nuestra página web de manera gratuita. Es decir, al pequeño empresario de Galicia, de Asturias, de Andalucía, del País Vasco, de Palma de Mallorca, tiene una experiencia, ya sea gastronómica o no sea gastronómica, y permitimos que esa experiencia la pueda meter en nuestra página web y el público en general pueda contratarla a través de su página web. Somos un facilitador y siempre buscamos la calidad. No tenemos, como digo, competencias en formación directa, pero sí permitimos formar al público en general o permitir que las empresas de calidad puedan promocionarse a través nuestro. Es decir, buscamos la autenticidad, sobre todo. Similar, I guess, as a tourist board, we're not, training specifically isn't our remit, but there are actually a few things, because I think hospitality in general and staff training and staff engagement with the customer is something we want to encourage across the board and raise the game, not just in gastronomy and specifically to food and drink. So we do
have a program called specifically to Glasgow, but Glasgow Welcomes, and there's a lot of training, and it's been very popular on really staff training on that hospitality and that welcome, providing that welcome, and also the World Host program that exists that we do support training sessions in. But I think, yeah, you're very right. It's telling those special stories, and if you have that referral from somebody at a restaurant or even your accommodation provider where you're staying, that local kind of chat and the big welcome, there's a whole another skills development, and I don't know, just finding the right people to work in the tourism industry, which is a whole other issue, and I'm sure that exists all over the world. But as far as this is concerned, even just upskilling people and providing excellent service and that welcome is key as well. Talking about finding the right people, I don't know in your respective countries, but with the current higher flows of immigrants, it happens that there are, at least in my country, many foreign workers in the gastronomy sector. And I ask sometimes myself, and I ask you, will that keep the local authenticity if we have very good waiters, but not from our own country, but serving foreign tourists? What do you think of that? I'm sure in Australia must be a great majority of youngsters from all over the world coming to attractive Australia to work in the hotel and catering business. And it's a tricky issue, and I don't think there's an easy way to solve it. Those people coming to our country are generally coming on one-year working visas, etc., to experience our country, to enjoy their time. And if we're going to offer that visa program, then there needs to be work attached to it as well. And it just seems that naturally those people end up in the hospitality sector. Are they taking that position as seriously as they could, because it's not necessarily their career choice. They're doing it to fund their holiday to another place. Is it necessarily a bad thing? Again, the public will choose where the best places are, so that the managers of those businesses will see through their ups and downs in their business, whether their staff are an impediment to them, but like finding other staff is not always easy either. So I'm not sure if the problem is intractable, but it's definitely a difficult one. En España, ¿qué tal eso? Yo veo mucho trabajar, en la costa sobre todo, mucho trabajador en restaurantes, en bares, que viene especialmente de América Latina, ¿no? Pero eso es la realidad del país, eso no es malo, yo creo que incluso es una riqueza. Es decir, si quieres vivir la auténtica España rural, seguramente en pueblos españoles que no haya ningún inmigrante o ningún extranjero. Sin embargo, hay sitios que incluso ya la mayoría de la población es extranjera, incluso residentes europeos, ingleses que viven en nuestro país. Pero así hemos conseguido lo que decía antes del restaurante mexicano mejor de Europa, pero también, por ejemplo, tenemos en Madrid una excelente cocinera que vino de América Latina, creo que de Perú, y ahora es una de las mejores cocineras de Madrid. Es decir, yo creo que es una riqueza tanto lo que puede ser la propia hospitalidad, el camarero, como los chefs, como la globalización. Es decir, son dos tendencias: la autenticidad de la realidad de cualquier país, española, escocesa, australiana. Australia es un país de inmigrantes, sin duda, como los Estados Unidos, o mexicana, pero también la riqueza que produce la globalización de determinadas ciudades, sobre todo las grandes metrópolis. Yo creo que Madrid es una ciudad, yo soy de Madrid, excelente, gracias a eso, a gente de todo el mundo, a chefs de todo el mundo, gente que vive en convivencia y que crea una riqueza culinaria espectacular. Tenemos que respetar, por supuesto, la tradición española, la tradición culinaria, los intangibles de nuestra herencia cultural, pero también aprovechar el siglo XXI. El siglo XXI es mestizaje y eso produce, hay restaurantes excelentes en todo el mundo de cocina, Nikkei, cocina peruana, que por ejemplo tenemos peruana-japonesa en Madrid, tenemos también excelentes restaurantes Nikkei. Es decir, ese mestizaje, esa globalización es muy rica, tanto desde el punto de vista del servicio, de puramente un camarero que viene de otra cultura y viene a Madrid o a Barcelona o a Asturias y se mezcla con nuestra cultura. Yo creo que es algo muy rico que tenemos que aprovecharnos de ello. Sí, en nuestro caso consideramos que hay dos tipos de inmigraciones, la obligada y la voluntaria para evolucionar.
Y la verdad es que México es un país que resalta en el mundo por sus buenos cocineros, sus trabajadores fuertes. Tú vas a toda América Latina y hay o buenos chefs o gerentes de alimentos y bebidas que realmente están siendo reclutados. Y restaurantes como el de Madrid, ahora que pare en Madrid voy a ir, le pido que me dé la dirección, se convierten en embajadores. Ahorita este caballero tan amable le está diciendo un foro que no es cualquier foro de este restaurante, más de uno lo estamos preguntando. Ese restaurante está haciendo muy bien las cosas. Sí, claro. ¿Y qué va a suceder? El día de mañana voy a decir, si esto es lo que me como aquí, no, imagínate allá con los mariachis, el ta 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 ta, ta y con el mezcal, porque ya me dijo Montesinos que no solo hay tequila, ¿no? Entonces, realmente se convierten en embajadores. En nuestro caso tenemos el Tex-Mex, que si bien es cierto no es 100% mexicano, yo creo que es de analizar cómo se ha propagado por el mundo. ¿Y por qué se ha propagado por el mundo? Por la facilidad y la simplicidad de sus ingredientes, que no en cualquier lado podemos tener. Ese es el gran condicionante para que las gastronomías tradicionales puedan viajar por el mundo, aunque afortunadamente hay platillos peregrinos, como es el caso del maíz. Hoy en Madrid, en el Corte Inglés, encuentras una gran cantidad de productos mexicanos. Podemos, y aquí yo lanzo el desafío, podemos entonces decir que hay, para ver la cocina realmente auténtica en su lugar de origen, hay solo que ir a estas zonas rurales, el pequeño pueblo en la montaña, y que el resto, el turismo más urbano, va a ser un turismo que tiene un elemento gastronómico, pero globalizado, internacional. A lo mejor tenemos que resignarnos, y uso esta palabra específicamente, resignarnos a que el mundo va a seguir así. Y que ir a Madrid, donde yo viví 20 años, por cierto, y conozco la riqueza gastronómica, pero ir a Madrid voy a ir a elegir un restaurante mexicano, peruano, tailandés, chino, árabe o lo que sea. A mí me cuesta resignarme, confieso. Yo me gustaría que si vienen a mi país, a mi ciudad capital, con 6 millones de habitantes, vengan a comer comida chilena. Es difícil encontrarla y ya voy a hacer una exposición sobre ello, pero eso sería lo ideal. Pero mi pregunta final, ¿tendremos que resignarnos a estos dos alternativas? Si voy a una gran ciudad, esté en Asia o en África o en América o donde sea, voy a comer comida mundial de cualquier país, y si quiero comida muy específica de un lugar, voy a tener que hacer mi tour gastronómico muy específico a aquel pueblo. Lo lanzo como último punto. Yo creo que no. Yo creo que en Madrid se puede comer, o en Barcelona o en Santiago de Compostela, auténtica comida local. Pero también la globalización o el crecimiento de las ciudades sobre el siglo XXI ha provocado también que haya excelente comida internacional en todos estos sitios. Pero, por supuesto, en cualquier sitio del mundo se puede encontrar excelente comida local. Y los gobiernos, las administraciones públicas, por supuesto, tenemos la obligación de protegerla, proteger nuestra herencia, nuestra cultura. Pero no resignarnos. Yo no lo veo algo malo, ¿eh? Yo veo que las dos cosas pueden convivir perfectamente. Apoyar el producto local, apoyar, por supuesto. Nosotros estamos haciendo, por ejemplo, el Día Mundial de la Tapa a nivel internacional, y es para promocionar la tapa a nivel mundial, porque hay restaurantes españoles excelentes en todo el mundo y productos españoles excelentes en todo el mundo. Pero el objetivo, por supuesto, desde el punto de vista de Tour España, es que vengan a España. Pero a nosotros nos encanta ir a restaurantes buenos españoles en México, como los hay en Nueva York, o los hay en París. Lo que queremos es que después se viva la auténtica experiencia española de probar la comida española en España. Pero no nos parece mal que haya restaurantes españoles en Tokio. Nos parece magnífico. Es decir, yo creo que las dos cosas pueden convivir, y de hecho están conviviendo. Es decir, no podemos luchar contra la realidad. Y nosotros, como decía al principio, el marketing nuestro por lo menos vende autenticidad y realidad. Es decir, lo que vamos a contarle al turista que quiere venir es la realidad de nuestro país. La realidad del país ahora mismo es diversa. Es lo local, que hay que preservarlo, la cultura, la tradición, pero también la globalización que ya vive en nuestras ciudades. Sí, y yo creo que además hay un ingrediente muy importante que no solamente es el físico. Los grandes cocineros, que aquí tenemos varios, hacen maravillas con mínimos productos y con arte. Pero el ingrediente secreto se llama sazón. ¿Qué es el sazón? Es la transmisión del corazón por medio de las manos. Y donde haya ese amor por la cultura gastronómica, estamos seguros que se seguirá preservando el patrimonio. Y para muestra un botón, Ratatouille le hizo regresar. Y eso es lo que la cocina da recuerdos, da amor, da principios. Ese es el patrimonio. Si no sabemos de dónde venimos, no sabemos dónde estamos y menos a dónde vamos a ir. La cocina tradicional hay que tener mucho cuidado, no hay que ser puristas.
evoluciona, porque así evoluciona el mundo. Entonces yo creo que hoy tenemos, y aquí tenemos varios estudiantes que están haciendo trabajos sumamente dignos, con nuevas recetas y con ingredientes que cada vez se adecúan más a esta globalización. Janie, your final points? Well, I kind of going back to the, can you, just in the one destination context, I think there are certain food experiences, if you want to have them with where the food comes from, which are more rural. But cities, especially in Scotland, are also gateways, and some visitors only ever visit the cities because they're doing a round the UK tour. And as it was mentioned, we have some amazing restaurants and chefs that represent those products. But even we have producers in the city, and it just reminded me that I mean, there's some city farms that produce vegetables that sell to restaurants, but also interestingly, and not to talk about spirits or whiskey and gin again, but gin is the new big, not the new big thing, it's the resurging big thing in Scotland. Mm-hmm. And a lot of inner city gin distilleries, although some whiskey and gin distilleries are in very rural scenic landscapes where you can, see the water, but we've had a lot of like inner city distilleries which have become very popular. It's a craft distilling, and it's attracted a whole new young generation that are, dare I say, hipster? Does that translate that word? But so that's a whole nother segment which innovates. But I don't know. I think it was like 150 years ago. There used to be 80 gin distilleries in Edinburgh. So it's a new thing, but also harking back to a history. So I think cities have to be and are part of that food culture, and the rural and the city activity complements itself really well. Very good. Tony. And I'd say I agree with Raphael that the cities will always have their own unique food available. It may not always be in the restaurant environment, however. So, I guess a big speciality of ours is street food, hole in the wall, pop-ups, that kind of stuff. That's where we want to take our customers to experience what our local people deem as the true authentic local experience. And so those places exist, and I'm sure in Madrid, I'm sure you would have a special place that you would go to and meet your friends and have some typical Madrid food, some tapas or something, a bar that maybe no tourist has ever entered into, and they're the special places that we want to seek out. And they exist, and you can go to a football match and try a very typical cuisine there, but it's not a restaurant experience, it's not a haute cuisine, it's not, I don't know whether you'd consider it gastronomy, but it's definitely the local food. And the other opportunity that exists definitely in the urban environment is to go and eat in someone's house, and that's again a specialty that we do a lot of, where if you ask any one of my tour guides where's the best food in your city, he'll generally say, well, my mother cooks it. And so we want to open up that opportunity to travellers as well. And part of that is this is not mass tourism. You can't have mass tourism in your house. It has to be small group, kind of intimate type experiences, but they all lead to greater authenticity. So I can't see a time ever where you'd have to leave the city to get that authenticity. It will always exist. Muy bien. Puedo concluir diciendo que hay una clara posición de compatibilizar un turismo gastronómico, voy a usar el término más purista, pero también un turismo gastronómico más variado, más universal, en la medida en que estos destinos más cosmopolitas, Madrid, Melbourne, Ciudad de México, grandes ciudades, sepan destacar la oferta más auténtica que hay en la ciudad, junto con la oferta museística o la oferta de festivales o lo que hay en la ciudad. Yo creo que ahí es donde está el equilibrio que nos permitirá valorizar la gastronomía en la actividad turística y ofrecer experiencias distintivas, diferenciadoras respecto de otros destinos. Así que pues les agradezco
su participación. Thank you very much, and I give the panel to our lady moderator. Please. Thank you so much. Give me a second. Could you give me a second, please? Thank you very much indeed. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que ha sido apasionante escucharles. Bueno, yo tengo alguna nota tomada, pero hubiera estado mucho tiempo tomando muchas notas. Nos lanzaba don Eugenio Yunis, la verdad es que maravilloso dinamizador, maravilloso moderador y maravilloso speaker, nos lanzaba y provocaba diciendo: el mundo globalizado nos ha uniformado y a partir de ahí han pasado muchas cosas. Vender la experiencia, autenticidad, realidad, se ha hablado de formación, se ha hablado de respeto al territorio, se ha hablado de evolución, se ha hablado de becoming amazing storytellers. Qué bonito eso, becoming amazing storytellers. Y desde luego, qué bonita conclusión, transmitiendo del corazón, esa transmisión del corazón por las manos. Yo creo que han pasado tantas cosas que tenemos un par de minutos para dar paso a ustedes y saber si hay alguna pregunta para alguna de las personas que componen esta mesa. ¿Tenemos alguna pregunta? Qué bien, empieza a haber preguntas. Tenemos poco tiempo, pero muchas ganas de escucharles también. Gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Sandra Howard, soy viceministra de Turismo de Colombia. Gracias por mencionar el paisaje cultural cafetero y la experiencia que tuvo usted allá. Pero me extraña que hablando de lo que se da en la gastronomía dentro de las ciudades y los centros urbanos, no hayamos mencionado las placitas de mercado, donde estamos teniendo hoy día como un renacer de ellas, donde el producto del campo llega fresco en su mejor exposición, con sus olores, sus colores, y estas se están convirtiendo en un punto de atracción focal de estos destinos urbanos, pero acercando el campo, que además traduce comodidad y que además traduce nuevas formas de preparar lo tradicional. Nuevas combinaciones de productos locales, nuevas expresiones del arte culinario a través de el campo en la ciudad, como lo llamo yo, a las placitas de mercado. Efectivamente, esto es un fenómeno de unos 10 años, no sé si un poco más en algunos lugares de Europa, pero por lo menos en nuestra América Latina los mercados, las ferias tradicionales se han transformado también en pequeños destinos turísticos donde van a ver o los productos locales y a veces consumirlos también en preparación. Toda la razón, ministra, muy amable. Yo creo, perdón, completando, hay un fenómeno, ya tenemos que hablar de hipertendencias. Aquí en España, por ejemplo, fueron motivo de estudios dos mercados, ¿no? La Boquería, que es el único mercado en el mundo que conozca, que tiene su propia tienda de souvenirs, y después el mercado de Madrid, ¿no? Ahora, de San Miguel, perdón, en Madrid. En el caso de usted seguramente se referirá también al mercado de Cali, que le han cambiado el nombre, ya no es una plaza, le llaman galería. ¿Cómo le llaman al mercado de Cali? Sí, la galería. La galería, y es donde te das cuenta que realmente ahí está el pequeño productor. Y lo que sí es una realidad es que entre más desaparezcan esos pequeños negocios tianguis, pues evidentemente más nos van a ir invadiendo estas grandes marcas transnacionales que están trayendo en su gran mayoría productos transgénicos. Y lamentablemente por cada uno de estos mercados que desaparecen este grupo de pequeños productores artesanos. Yo creo que el otro elemento que se le debe abonar a esas plazas de mercado es que está cerrando la brecha entre la cocina tradicional de primer nivel y la cocina tradicional popular. Claro. De manera que eso también es otro valor muy grande que ellos nos están aportando allí. Así es. Muchas gracias. Y yo quisiera destacar en relación con eso que los jóvenes están teniendo ahí un rol de liderazgo y de apertura de esa oferta. Por lo menos en mi país son los jóvenes turistas los que más van a los mercados, a las plazas, a las comidas populares. Qué interesante. Yo creo que ya les vamos a dar un descanso y un gran aplauso. Gracias por su pregunta, muchísimas gracias.